A continuación conoceremos con mayor detalle un estilo decorativo que no pasa de moda y es aplicado mayormente en las iglesias en una época clásica de nuestra historia. Este es el estilo gótico. Veámoslo. Y hoy está con nosotros el arquitecto Leopoldo Villacorta, con quien estaremos conociendo todo acerca de la arquitectura gótica. Bienvenido al programa, arquitecto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero queremos conocer, ¿qué es la arquitectura gótica? Bueno, la arquitectura gótica es un movimiento artístico, cultural, que surge a fines del siglo XII, principios del siglo XIII, y se desarrolla hasta bien avanzado el siglo XV. Es más, se extiende en algunos países hasta el siglo XVI. Cuando nos referimos a la arquitectura gótica, ¿por qué ese nombre? Bueno, esa denominación ya lo impusieron de alguna forma los tratadistas del Renacimiento, un poco como para quizás desmerecer la calidad y la condición de una arquitectura que viene de raíz la denominación, digamos, de una arquitectura de los godos, de los bárbaros. Y eso fue, digamos, que se fue quedando en el tiempo y al final es conocida como tal. ¿Ha tenido alguna evolución este tipo de arquitectura gótica desde su inicio hasta la actualidad? Bueno, en el campo de la arquitectura es consabido que la arquitectura gótica tiene que ver mucho con las alturas logradas sobre todo en la arquitectura religiosa, iglesias, y con algunos elementos del lenguaje arquitectónico muy propio del gótico, ¿no? Arcos apuntados o lanceolados, a diferencia del arco de medio punto romano, y sobre todo su estructura, una estructura que se puede observar, que se puede ver, no está escondida. Una estructura, repito, que trató de resolver las grandes alturas que tuvieron estas iglesias catedrales del gótico. O sea que eso es algo muy característico de este tipo de arquitectura. Las estructuras, que es muy característico del gótico, digamos, que surgen desde las coberturas, que son generalmente bóvedas llamadas de crucería, van hacia abajo, hacia los contrafuertes, a través de estos arbotantes, que son como una especie de esqueletos que se pueden observar desde afuera, ¿no? Toda esta estructura permitió prescindir de alguna manera de estos muros pesados, anchos, que eran muy propios del románico, y en consecuencia en estos grandes espacios que quedaban en los muros laterales, entonces se impusieron estos enormes vitrales muy bellos que sirvieron de gran manera para la difusión del evangelio y de la actividad cristiana en general. Arquitecto, luego de conocer qué ha caracterizado la arquitectura gótica, pudiésemos decir que este tipo de arquitectura ha sido influenciada por otras corrientes arquitectónicas. Sí, por supuesto, la arquitectura es una sumatoria, ¿no?, de influencias, y en este caso obviamente podríamos decir que el gótico es una evolución del románico, pero con incorporación, digamos, del arte cristiano y sobre todo del lenguaje del cristianismo. Aquí en el Perú o de repente en Piura, ¿se ha visto influenciado por este tipo de arquitectura? Bueno, en Piura, en el Perú en general, mayormente el gótico no se lo observa desarrollado como podría haberse pensado. Hay algunas iglesias o monasterios que podrían haber en algunos lugares, en Arequipa, en Lima, pero acá en Piura particularmente yo he podido observar en la sacristía de la iglesia San Martín de Tours, en Sechura, algunas molduras decorativas muy propias del gótico que aún existen en la fecha. Pero también he visto en algunos elementos del lenguaje arquitectónico de gótico, como sobre todo vitrales y en algunos arcos lanceolados que aparecen, por ejemplo, en esta iglesia monumento histórico de Perú, que es la iglesia La Merced, que dicho sea de paso es una iglesia histórica que lamentablemente está casi en ruinas, pero ahí se puede observar también elementos del lenguaje gótico en esta parte del país. Arquitecto, para finalizar, cada tipo de arquitectura tiene algo que la hace bella y muy única. ¿Qué hace la arquitectura gótica? De repente, el uso de altos arcos.
Bueno, la arquitectura gótica es una arquitectura, desde mi punto de vista, muy elegante por su estructura, muy particular, como te digo, basado en las alturas y en esa estructura que se puede observar, que se puede ver. Y por supuesto, la nota es sus hermosos vitrales, sus rosetones en la parte del ingreso, el tratamiento escultórico también que hubo en el gótico. Por supuesto, eso lo hemos podido observar en algunos países europeos, sobre todo, que quedan en aquella época, con mucha, repito, elegancia, con mucha imponencia, por su altura sobre todo. Y la herencia, digamos, que creo yo que queda para la actualidad, está en sobre todo sus vitrales, que son, repito, de reminiscencia medieval, gótica, de excepcional belleza. Bueno, muchísimas gracias, arquitecto. Pues de nada, encantado, y cualquier cosa me tienes para atender cualquier pedido que me tengan que hacer. Bueno, y el día de hoy, conociendo entonces lo bello que puede ser la arquitectura gótica, si no la había escuchado, ya hoy la conoció, y como lo decía el arquitecto, el uso de los vitrales puede ser una de las cosas más elegantes que puede tener este tipo de arquitectura. Ahora lo voy a invitar para que continuemos disfrutando muchísimo más de Piura Construye.